Vamos a platicar acerca de la palabra de nuestro Dios. Y el verso 10 de la porción que habíamos leído hace unos segundos dice: y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrados los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron juntamente con su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Un temor, aquí sí ya, más de miedo, porque acababan de presenciar estos jóvenes, esta iglesia de la iglesia de Dios acababa de presenciar cómo dos hombres, un hombre y una mujer, una pareja, mueren a causa de defraudar. Y a veces tomamos a la ligera ciertas palabras que tomamos y que no nos percatamos de lo grande, del gran peso que significa este tipo de palabras. ¿Qué significa defraudar? ¿Qué creen, amados hermanos, que pueda acontecer con aquellos que defraudan a las personas, que defraudan a las cosas de nuestro Dios? Y aquí el ejemplo nos los da el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos empieza a narrar esa historia de Ananías, que nos empieza a hablar de lo que significa defraudar. Y en este aspecto, ¿por qué era tan pesado lo que había hecho? ¿Por qué merecían la muerte inmediata? ¿Qué habían hecho? Por la narrativa que habían hecho, hermano. Robaron, mintieron. Pues estaban vendiendo algo y le subieron el precio que no era, y para ganar más. Exactamente. Fíjense, lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Recordemos que en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, para ser más exactos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que la iglesia de Dios venía creciendo en número y que escuchaban la palabra de Dios y que la predicación hacía que se convirtieran de a miles y se acercaban a la iglesia y toda la gente tenía todas las cosas en común. Todos los hermanos partían la mesa en las casas del pan y ¿qué hacían todos? Disfrutaban de las cosas de nuestro Dios. Y otra parte ahí mismo en Hechos 2 nos dice que todos tenían tanto en común que vendían sus propiedades, que vendían cosas, y ¿qué hacían con ellas? Las ponían a nombre de la iglesia. Donaban las cosas para que siguiera creciendo la obra de nuestro Dios. Y aquí estos hombres, Ananías y su esposa, tienen el mismo sentimiento de vender algo para ayudar a la causa de la iglesia de Dios. Pero ¿qué pasa en el transcurso de esta acción que ellos han pensado? ¿Qué es lo que acontece? Nos dice la palabra de nuestro Dios que tienen en su corazón esa mala inclinación. Vieron el dinero, vieron lo que podían ganar y se llenó su corazón de avaricia, de codicia. Y entonces sí van a llevar a los apóstoles las cosas, pero ahora sí ya, como dice la escritura y como lo acaba de mencionar nuestra hermana Jael, algo que viene a ser ¿qué? Como fraude. Algo que no iba a ser la cifra correcta y se ponen de acuerdo. ¿Por qué Pedro se percata que habían mentido? Si en total ellos nada más llegaron y dijeron vendimos algo y lo traemos a la iglesia. ¿Cómo supo Pedro que ellos habían mentido y que habían defraudado? ¿Cómo se imaginan? Su espíritu. Exactamente, porque es lo primero que el apóstol Pedro pone en esta enseñanza a este hombre. Le dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudes el precio de la heredad? ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar que puedes engañar al Espíritu de Dios? El apóstol Pablo, en la carta a los de Gálatas, les dice, mira hermano, mira, escucha, atiende a lo que te estoy diciendo. Dios nuestro Señor no puede ser burlado. No hay manera en que tú lo engañes. El apóstol Pedro tenía el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Quién es el que le comunica? El mismo Espíritu. Y le dice, este te está mintiendo, está defraudando. Llenó su corazón de maldad
y está defraudando en el precio. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando uno defrauda, en realidad, como este personaje defrauda a Dios. Y hay cosas en las cuales, en ocasiones, no se puede alcanzar un perdón. Y dice que este hombre, así como terminó de hablar, murió, expiró, dice. Y entonces los jóvenes se acercan a ayudarle a los apóstoles y van y lo sacan y lo entierran. Ya se había puesto de acuerdo con su mujer y la mujer llega 3 horas después, como si nada, bien quitado de la pena, y le dice: mis señores, aquí estoy, como queriendo pasar desapercibida. Y entonces Pedro le pregunta: ¿es cierto que vendiste o vendieron esto en cierta cantidad? Y ella, ¿qué hace inmediatamente? Sostiene la mentira, ¿verdad? Y luego dice: sí, en eso la vendimos, eso quedamos y eso vendimos. Y el apóstol Pedro también le vuelve a insistir: ¿por qué? ¿Por qué tratan de engañar al Espíritu de nuestro Dios? He aquí a la puerta de los pies de los jóvenes que llevan a tu marido para sepultar también ellos, te van a sacar. ¿Se imagina esta escena, hermanos? ¿Se imagina cómo debió haber sido? Dice que eso causa temor en el pueblo, pero ya hasta nuestros días a veces ya no causa temor. Y entonces, ¿qué quiere decir defraudar? Dice engañar o hurtar, robar. ¿Y sabe qué es lo que dice la ley de nuestro Dios? La leemos sábado a sábado. ¿Qué dice la ley de nuestro Dios? Éxodo capítulo 20 nos habla acerca de la palabra de nuestro Dios dada en el monte de Sinaí a todo mundo que estaba ahí escuchando. Escucharon las palabras de nuestro Dios Todopoderoso. El monte se estremecía, salía esa voz tan grande. Y dice el verso 15, es un mandato de nuestro Dios. 20:15, ¿qué dice, hermanos? No hurtarás. No hurtarás. Y cuando te está diciendo que no robarás, cuando la Escritura te está diciendo que no vas a defraudar, ¿sabe por qué no nos dice? Porque eso que tú crees que te está llenando a ti, te está robando a ti mismo. Sí, hermano, cuando tú robas, te robas a ti mismo, te robas la oportunidad de estar en el mundo venidero, te robas la oportunidad de estar en la vida eterna, te robas a ti mismo y pierdes la perspectiva de la enseñanza de nuestro Dios, porque nos da esa parte de no robarás, no hurtarás, no defraudarás, no engañarás. ¿Por qué? Porque te engañas a ti mismo. A Dios no lo vas a engañar jamás. Y las leyes de nuestro Dios son claras y son para nosotros esta enseñanza. Levítico capítulo 6, verso 2 al 5. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Aquí mismo, en el libro de la ley, en el capítulo 6 de Levítico, verso 2 al 5. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto que estará sobre la fogata, que está sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. ¿Sí? No. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Dios, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado de su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o sea que hallando lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere juramentado en falso, lo restituirá, pues, por entero, y añadirá a ello la quinta parte de que ha de pagar a aquel a quien pertenece,
en el día de su expiación. Amén. Lo que dice la palabra de nuestro Dios. Toda aquella persona que engaña, que defrauda, que roba, dice, tiene que pagar lo que está haciendo. Y ha habido casos, hermanos, en los que las cosas se hallan en la posesión de la persona acusada. ¿Y saben qué dice aquí la Escritura? Nada es nuevo, debajo del sol. ¿Qué dice? Lo va a negar, va a jurar todavía en falso. Pero ¿qué pasa? Lo estás viendo, lo estás agarrando. Como dice aquí en México el dicho, lo estás agarrando con las manos en la masa. No tiene manera de ocultarse. Y entonces dice Dios, bueno, tú vas a pagar. Vas a llevar ese sacrificio de expiación y vas a devolver lo que estás haciendo y vas a... Esto de defraudar, hermanos, no solamente es con dinero, sino también nos habla de cuando engañamos dice, testimoniando falsamente contra nuestro prójimo. Buscas engañar a la gente dando un mal testimonio. Bueno, esto también trae una condena de la cual, si queremos ser libres, tenemos que hablar únicamente con la verdad. Y las Sagradas Escrituras nos habla la sabiduría y nos dice en el Proverbio capítulo 8, del verso 33 al verso 36, si me ayudan a leerlo. 8:33 al 36. Sí. Atended al consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que pecó contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Amén. Fíjense cómo lo pone la sabiduría, cómo pone Salomón la sabiduría para ganarse el favor de nuestro Dios. Pero algo importante, ya el verso 36 nos dice que aquel que procura esa defraudación, ¿qué hace, hermanos? No defrauda a Dios, sino a quién. A sí mismo se engaña. Lo estaba diciendo hace un momento. Se roba a sí mismo, se engaña a sí mismo. ¿Y qué pasa? Todos los que aborrecen la sabiduría, ¿qué aman, hermanos? Aman la muerte. Es lo que procuran, es lo que anhelan únicamente tener. Porque hay que atender el consejo y ser sabios y no menospreciar lo que la sabiduría nos deja. Bienaventurado el hombre que escucha el consejo, que escucha a las cosas de nuestro Dios y que se acerca a buscar y no defrauda, porque el defraudar, insisto, hermanos, se engaña a sí mismo, se roba a sí mismo, se quita a usted mismo la oportunidad de tener una vida eterna, de tener una vida al lado de nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1. ¿Para qué nos ha escogido Dios? ¿Qué va a hacer con nosotros cuando venga a poner su Hijo amado ese reino? Dice el verso 6. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, y a Él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Fíjese, ¿para qué nos ha escogido el Señor? ¿Qué importancia tenían los sacerdotes en la antigüedad, hermanos? ¿Cuánta importancia tenían los sacerdotes en la antigüedad? Y no se dijera acerca del puesto que ocupaba el sumo sacerdote. Tenía un lugar tan privilegiado. Y sabemos nosotros en la iglesia de Dios que ese lugar del sumo sacerdote le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y que a nosotros nos da la oportunidad de ser, ¿qué, hermanos? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para que busquemos, no defraudemos, hermano. Esa es la esperanza que nos da a nosotros. Ese es el privilegio, la promesa que nos hace a nosotros, que si permanecemos en la verdad, si buscamos no defraudar, si buscamos no engañar, si buscamos no robar, ¿qué va a pasar, hermanos?
vamos a alcanzar ese nivel de reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo, y que nos da a nosotros esa oportunidad de poder tener un lugar tan privilegiado. Había personajes que también por seguir a Jesús dejaron muchas cosas. Y hubo un personaje llamado Zaqueo. Vamos a ver un poquito de este personaje, qué está haciendo, y hace una promesa al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Fíjense, aquí esta historia nos enseña varias cosas a nosotros también. Este hombre, que dice la escritura que era pequeño de estatura, ¿qué hizo? Escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, y entonces a él le interesaba saber quién era Jesús. ¿Qué pretendía Jesús en el pueblo? ¿Qué es lo que tenía? Y entonces, ¿qué hace? Busca un árbol, lo empieza a escalar y se sube, porque él tiene ese deseo, esa necesidad de ver, porque ya había corrido la fama del Señor Jesús por muchos lugares, y él quería saber si era cierto esas cosas. Y en eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú buscas al Señor, cuando tú buscas al Maestro? Te dice la escritura que puesta la vista en alto el Señor Jesús, que dijo: Zaqueo, desciende de ahí, date prisa, porque voy a ir a tu casa, voy a pasar ahí, voy a posar ahí en tu casa. Y entonces, ¿qué hace? Inmediatamente se baja, hermanos, empieza con ese gozo, con esa alegría, inmediatamente se va a ocupar a su casa, a preparar y darle la bienvenida al Señor Jesús. Afuera de su casa, ¿qué pasaba? La gente, uy, no, ¿cómo Jesús se siente tan justo y se va a meter a la casa de este pecador? Pero ¿qué hace Zaqueo cuando recibe al Señor Jesús? A él no le importa lo que digan afuera. Él quiere ver al Maestro, él quiere conocerlo, él quería saber acerca de él. Y lo primero que le dice: mira, Señor, he aquí. Era un hombre rico, lo dice al principio de la lectura. ¿Es fácil desprenderse de las cosas? Para muchos puede sonar algo difícil, pero ¿qué hace él? Dice: la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y aquí ya nos habla de un punto. Dentro de lo que el mundo lo consideraba por ser, por la posición en la que ocupaba, por su trabajo, ellos pensaban que era injusto, que era pecador, que era de lo peor. Pero ¿qué hace este hombre? Él tiene una integridad y la presenta delante del Señor y le dice: bueno, Señor, si en algo he defraudado a alguno de mis hermanos, ¿cómo se lo voy a devolver? 4 veces más. Porque estaba seguro él que había mantenido su integridad, pero si él consideraba a alguno de sus hermanos que lo había defraudado, es menester devolverlo con alguna ganancia. Y eso nos lo dice la palabra de nuestro Dios, Levítico capítulo 5, verso 16. Para que vayamos entrando en ese contexto. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Amén. Pero aquí ya nos está marcando otro punto. Zaqueo, ¿qué hace?
yo le voy a devolver 4 veces más. Y aquí, ¿qué es lo que le pide como sacrificio a nuestro Dios, aquel que pecare defraudando a alguien? La quinta parte. ¿Qué hace este hombre? Multiplica esa quinta parte. Y la quiere hacer notoria si en alguna ocasión ha defraudado a alguien. Si alguien considera que esos bienes los hizo de una manera errada, de alguna manera defraudando, él la iba a devolver todavía más de lo que la ley consideraba acerca de ese pecado. ¿Qué tan importante entonces es para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no defraudar? ¿Qué tan importante cree que sea? ¿Es importante o no es importante? Porque de aquí se desprenden también muchas cosas. ¿Sabe? Es triste, hermanos, porque el pensamiento de Ananías y de su esposa es triste porque inunda a mucha gente. Y se empiezan a poner de acuerdo. Y ¿sabe usted qué se necesita para mantener una mentira? Primero, que tú te la creas. Y segundo, que la reafirmes. Te la repites. Y entonces empiezas a planearla, empiezas a platicarla. Tu mentira la empiezas a contar a más personas. ¿Y qué pasa? Se te va haciendo una verdad en tu cabeza. Y entonces cuando te presentas delante de la gente, hasta incluso te vuelves la víctima y piensas que te están agrediendo porque tú estás en tu mente íntegro y estás defraudando. Y casos podemos ver muchos en la actualidad y en aquel tiempo, así como estos hombres, esta pareja que se acerca a los apóstoles, ya se habían preparado para este gran fraude, ya se habían preparado para mostrar a los apóstoles su mentira. ¿La sostenían? Ya vimos que sí, ¿no? ¿Cómo la sostenían? Pues ya se habían puesto de acuerdo. Cuando uno busca defraudar a su hermano, téngalo en cuenta, hermanos, causa destrucción en la tierra. ¿Por qué fueron destruidas grandes ciudades? Ya lo habíamos platicado en otra ocasión, ya se los había platicado. ¿Por qué Dios castigó al mundo entero y lo inundó? La gente se defraudaba los unos a los otros. ¿Por qué se destruye Sodoma y Gomorra? La gente se defraudaba, se engañaban, se robaban. Ya veían ¿cómo explicarlo? Tan normal eso, que ya era parte de su vida. Es lo que les digo, cuando uno se repite una mentira, cuando uno se la cree, lo ve normal. Y cuando alguien más lo hace, lejos de reprenderle, ¿qué hacen? Lo aplauden, participan, lo disfrutan, porque ya se vuelve normal. No se le olvide que defraudar es también engañar o también hurtar. Y cada cosa que hagamos engañando a nuestros hermanos, robando a nuestros hermanos, créame, no quita nada. No se hace más rico la persona que roba. No se hace mejor persona la persona que engaña. ¿Sabe por qué? Porque el único que engaña y el único que le roba es a sí mismo. Se quita la oportunidad. Se está engañando diciendo, no, yo sí busco un reino eterno, yo sí quiero. Pero se está engañando a sí mismo porque las acciones no representan lo que estás diciendo. ¿Se imagina? Perder las cosas y uno dijera, ay, son pequeñeces. ¿Qué tanto es tantito? Agarró 20 pesos, nadie se va a dar cuenta. Bueno, ahorita es fácil agarrar 20 pesos. Al rato ya agarras 500, al rato ya hiciste esto. Ay, pero son mentiras piadosas. Una mentira piadosa o una mentira o una verdad a medias no deja de ser mentira, no deja de ser defraudación. Y como les reitero, hermanos, contra uno mismo atenta. Chema. Que ahí en Lucas nos está dando también la clave del éxito, porque
Dice de Saqueo que era rico, pero la mitad de sus bienes lo daba a los pobres. ¿Cómo puede ser rico si daba la mitad a los pobres? Porque al que da, o lo dice el apóstol, Dios ama al dador alegre. Al que da de todo corazón con alegría, Dios se lo multiplica. No es que tú pierdas dinero al darle a los demás. Al contrario, estás ganando porque Dios te da más, te lo multiplica. Exactamente, a ese punto, tarde o temprano íbamos a llegar. Exactamente. ¿Quiere usted ser una persona exitosa? ¿Quiere ser una persona que le vaya bien? Olvídese de defraudar. ¿Y sabe qué? Póngase a ayudar. Y ya lo habíamos platicado y ahorita se me perdió la cita. A ver si usted se acuerda, se lo había leído en Corintios, pero no me acuerdo si es la primera o segunda carta. Es una inversión, hermanos. Es una inversión. Hacer lo contrario del defraude, de los fraudes, es una inversión, hermanos. Ya lo dijo nuestra hermana. ¿Qué nos hace verdaderamente ricos? Dar. Este hombre dio la mitad de toda su riqueza. ¿Sabe qué hizo? Lo hizo con alegría, porque cuando vio entrar al Señor, le dijo: Señor, bienvenido seas, y lo primero quiero que decirte es que toda la mitad de mis bienes se la voy a donar a los pobres. Dios da, Dios bendice al dador alegre. Y en esa porción donde viene esa parte, viene eso que le estoy diciendo. No está mal lo que les estoy diciendo. Es una inversión para ti. Es una inversión para mí. El saber ayudar y dar es una inversión para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos construyendo en el mundo venidero. Y el que defrauda y quita, se está robando ese pedacito que tiene en el mundo venidero. A ver si nuestra hermana encuentra la cita, si me ayuda, porque le digo, no tiene mucho que la estábamos leyendo y explicando acerca de aquel que da alegremente, Dios le bendice, y ahí nos habla de esta gran inversión que puede hacer la persona. O si alguien lo encuentra, hermano, si alguien lo tiene, nos los escribe en los comentarios y lo compartimos el texto para que vea, todos nos demos cuenta que lo que se está hablando, hermanos, viene de la palabra de Dios, sin alteraciones, sin malas interpretaciones, para que nos percatemos que lo que se habla también es la verdad. Y entonces les decía, en lo que encuentran el texto y nos los mandan, es ya lo encontró. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El verso 6 es el que les quería leer, pero les dije que venía ahí junto pegado. Verso 6. Empero digo esto: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones segará. Por eso les decía, es una inversión. La gente que se dedica al campo y que invierte en la semilla y que invierte su tiempo en estarla regando, ¿qué espera? Recibir un buen fruto. Aquel que no quiere invertir en una buena semilla, el que no quiere comprar una buena o ocupar una buena agua para estarla regando, o se para y se procura estarla regando, dice la escritura misma, va a segar escasamente. Pero aquel que siembra en bendición, hermanos, en bendición va a hacer también su cosecha. Y cada uno, ahora sí, como propuso en su corazón, regale, no con tristeza, no porque sienta esa necesidad, sino délo de todo corazón, porque Dios, nuestro Señor, ama al dador alegre. Hermano, si usted quiere tener más dinero, si usted quiere ganar más o que le rinda más las cosas, no defraude, mejor dé, porque todo lo que usted dé, del cielo
le van a llover bendiciones. Que Dios los bendiga y pase.